Bienvenidos a este episodio que será viral. Los asaltos en las carreteras del país son una triste realidad aquí en México. Ya sean en autos particulares o al transporte de carga, pues todo mundo circula bajo el acecho de grupos criminales. Justo, por cierto, esa es una de las demandas de transportistas que realizan un megabloqueo en diferentes puntos de la República Mexicana. Piden mayor seguridad en las carreteras. Bueno, para tener una idea, de enero a octubre de este año, de 2025, se han registrado 5,204 asaltos solo a transportistas, y esto es según las cifras del propio gobierno federal, no es la oposición ni nadie, es el gobierno federal y lo informa a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bien, para hablar del tema, hoy nos acompaña el doctor Héctor Manuel Romero Sánchez, especialista en temas de seguridad. Gracias y bienvenido. Al contrario, gracias Juan, muy amable por la invitación, ingeniero Gerardo, Qué un gusto amable saludarle. bienvenido, que entre otros cargos, usted ha sido consejero de la Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral, ACE. Bueno, bienvenido, ya le decía, también está con nosotros el maestro Gerardo García Camarena, consejero de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES. Gracias y bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Héctor, también. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Qué amables, gracias a los dos. Pues vamos a entrarle al tema porque de verdad que llama muchísimo la atención. Lo padecemos todos, no es un asunto solo de transportistas. Las carreteras de nuestro país, la verdad es que es un auténtico peligro. Héctor Manuel Romero, ¿de qué tamaño es el problema de la inseguridad en las carreteras, particularmente en lo que tiene que ver con los asaltos en nuestro país? Grave, te está impactando de una forma muy importante a la cadena de suministro y eso repercute directamente en la parte inflacionaria. Inclusive dentro de la agenda de la ejecutiva, de la presidenta, de la doctora Claudia, está la parte de la cadena de suministro, ha trabajado fuertemente con las diferentes instancias de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. Sin embargo, no lo hemos erradicado, no la hemos erradicado. Es complejo, es difícil, de ahí que bien lo comentas, Juan, el día de hoy cumplimos 4 días de un paro de transportistas conjuntamente con otros organismos en términos de lo que es la violencia que está ocurriendo en las carreteras de este país. Sí, la verdad es que está muy complicado. Gerardo García Camarena, para tener una idea del mapa criminal, de la radiografía criminal en las carreteras, ¿dónde son los puntos en donde mayores asaltos se registran hacia el sector del transporte de carga? Pues mira, es muy importante mencionar que el crecimiento de mayo para acá ha crecido en un 20% y se está concentrando en las carreteras Puebla-Veracruz, ¿sale? Salamanca-Celaya, a Paseo del Alto, Querétaro, en Tamaulipas, en Nuevo León y la parte que va hacia Texas también. Una parte también muy concentrada en la parte de Tabasco y toda la costera del Golfo, Villahermosa, Lázaro Cárdenas. Traemos un tema muy fuerte también en todo lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque, en las salidas al Bajío y Occidente. Realmente es un tema complicado, sin mencionar obviamente pues, la parte de Zacatecas, San Luis Potosí, Durango. Es un tema en donde se está centralizando, tenemos el foco en el centro del país, pero es un tema general. El robo al transporte al transporte carga general como al transporte especializado es un tema muy fuerte que nos está pegando a todos y a todos los transportistas nos está dejando en la calle. Esa es la realidad. Es una realidad muy complicada porque incluso más allá de los transportistas, los automovilistas particulares la padecen constantemente en las carreteras. Héctor Romero, en este sentido, a ver, ¿qué balance se puede hacer al día de hoy del trabajo que desempeña la Guardia Nacional? Porque desaparecen a la Policía de Caminos y nos dicen la Guardia Nacional con el grupo adscrito a carreteras va a ser la panacea, ahora sí se va a prevenir el robo a transporte de carga, a los particulares, incluso hablaban de la prevención de accidentes. ¿Qué balance se puede hacer al día de hoy? Quisiera reforzar un poco lo que comenta el ingeniero Gerardo. En 10 estados de la República se concentra cerca del 80% del robo a transporte. Las principales zonas, como bien lo refiere, es la parte de Puebla, la parte de Veracruz, el Estado de México, la parte de Jalisco y el Bajío.
Son temas bien, bien complicados y ahora se ha venido incrementando de una forma muy importante San Luis Potosí. San Luis Potosí, Zacatecas, ha venido con un repunte muy importante en donde el crimen organizado se ha concentrado en estos estados y ha sido muy, muy complicado. Ahora bien, nosotros, tanto el ingeniero como un servidor, hemos tenido acercamiento con la Guardia Nacional, hemos tenido acercamiento con los diferentes niveles de gobierno, no solamente la Guardia Nacional. Hablamos de la parte de la Guardia Nacional, hablamos de diferentes secretarías de seguridad pública de estados de la República, hablamos también de policías, inclusive hasta municipales. No hay queja porque el acercamiento que hemos tenido es positivo. Siempre nos han apoyado. Aquí sería una crítica constructiva en términos que es insuficiente lo que actualmente se tiene. Estamos hablando cerca de 150,000 efectivos de Guardia Nacional, 130,000 de policías estatales y unos 110,000, 120,000 de municipales. No llegan a medio millón de efectivos que están al cuidado de tu seguridad, Juan, y la seguridad de nosotros. Sin embargo, para 120 millones de mexicanos que somos y para 800,000 kilómetros que hay de carreteras y que desafortunadamente en ocasiones, no en ocasiones, se distraen haciendo otras cosas que no sea el cuidado de integridad, obviamente está perjudicando de una forma muy importante. Vemos buena voluntad, sin embargo, vemos falta de recursos. Hubo un recorte, inclusive, si tú lo recuerdas, Juan, en el presupuesto del próximo 2026, hubo un recorte a la seguridad y un recorte importante a la seguridad pública. Entonces, vaya, habrá que hacer una nueva estrategia diferente en términos de darle más recursos a las diferentes corporaciones federales, estatales y municipales. El balance que nosotros vemos es un balance positivo del acercamiento como asociaciones que representamos tanto el ingeniero como un servidor, positivo. Sin embargo, no hay capacidad para poder contener la ola de violencia que estamos viviendo actualmente en las carreteras de nuestro país. Sí, la verdad es que se observa, eso es algo tangible. Ahora, Gerardo García, una vez que inicia esta cruzada, así la llama el gobierno federal, contra el huachicol, se habla de que muchos delincuentes pues emigraron y ahora están con el tema del robo a transporte de carga. ¿Esto es real? ¿Así lo revelan las cifras o es solamente un cálculo en el sentido de decir, pues creemos que ahora se dedican a esto? No, es real y como te lo comenté, el crecimiento del robo ha crecido en un 20% a partir de mayo. Esto también viene derivado del combate al tema del huachicol. Esto ha generado, específicamente en el tema de transporte de hidrocarburo, ha pegado muchísimo, los robos han aumentado, el tema de extorsiones también. Sí creemos nosotros en el medio del transporte que se ha mudado a estos temas, al tema tanto de extorsión como de robo, ¿verdad? Es bien importante señalar que todos los datos que tenemos ahorita, tanto estadísticos, pues no son reales. ¿Por qué? Porque muchos de los robos se quedan sin hacer denuncia. Entonces, es muy importante que se denuncie. Si no se realizan las denuncias pertinentes, no se tiene este apoyo que tanto también requieren las autoridades, tanto en presupuesto, y ellos necesitan también dar estos números con incremento, pero sí es importante la denuncia. A veces las denuncias no se dan y no se hacen por temas pues ahora sí que de miedo. Pero pues si no se empiezan a generar este tipo de denuncias de los robos, de las extorsiones, las cosas van a seguir igual o peor. Entonces es bien importante esto. Sí, sí existe un crecimiento y sí creemos en el sector del transporte, tanto de hidrocarburo de la carga especializada, que ha crecido y ha crecido de una manera exponencial de mayo para acá. Y ahí están las cifras, por si fuera poco. Héctor Romero, ¿qué papel juega en medio de todo esto la corrupción que se vive, pero particularmente con policías municipales y estatales? Mira, los mandos muy altos son gente honesta, trabajadora, comprometida. No dudamos, y lo hemos vivido, que los mandos bajos sí tienen un problema de extorsión. Y hablamos, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República. Hay un paradero en la caseta cercana allá a Michoacán, en donde se para la fiscalía y extorsiona
Esa es la manera, como bien lo comenta Gerardo, es una parte de extorsión que se maneja. Y hablando de hidrocarburos, de servicio especializado, de transporte especializado, como todavía no está muy bien establecido y regulado las condiciones en donde debe de transportarse de un origen a un destino el hidrocarburo, aprovechan algunas autoridades, tanto estatales como federales y municipales, de parar a los transportistas y extorsionarlos para que sigan su ruta, su pretexto de la parte del Huachicol, como tú lo comentas, Juan. Sin embargo, me gustaría recalcar mucho la parte de extorsión. Ha crecido la parte de extorsión muy importante, ¿eh? En la zona de Jalisco tuvimos un problema grave que afortunadamente poco a poco lo hemos erradicado conforme a los tres niveles de gobierno que nos acercamos, en donde en Lagos de Moreno precisamente separaban nuestros operadores, llegaban los malos, les quitaban las llaves, les quitaban el medio de comunicación, los guardaban en una casa de seguridad y Ujú. empezaban a extorsionar al transportista. Y en ese momento pedían cantidades exorbitantes en ese sentido. Afortunadamente, con el trabajo en conjunto de asociaciones, de cámaras, de autoridades, de fiscalías, pudimos, bueno, digo pudimos porque nos involucramos y se detectó una célula criminal importante y se detuvo. Inclusive ya está actualmente en el penal allí en Jalisco, ¿no? Sin embargo, como comenta el ingeniero, se ha incrementado de una forma muy importante. Quiero terminar mi primera participación en el sentido, Juan, en donde hay que denunciar. Si no hay denuncia, es bien complicado, bien difícil que podamos atacar esta situación. Pero ¿por qué Claro. no se denuncia? Porque hay burocracia en las fiscalías. Eso es bien importante también comentarlo. Los ministerios públicos, en lugar de verlos como víctimas, vaya, los hacen víctimas en lugar de victimizarlos. Hay una situación muy importante en términos de la corrupción también en fiscalías. Hay una corrupción muy importante en cuestiones de peritos. Hay algo muy importante en cuestiones de grúas. Las grúas es un algo que tampoco está regulado y que también son golpeados las empresas de transporte en cuanto a grúas, Juan. Es un tema también delicado en ese sentido. Sí, por supuesto. Ahí están enlistados los motivos por los cuales no acuden a denunciar. Prácticamente los revictimizan, les piden moche en las fiscalías una vez que recuperan las unidades. El propio operador, el hombre camión, Gerardo, tiene más miedo quizás de acudir a la autoridad que de ir a negociar con los delincuentes para que le regresen su vehículo. No, de hecho, es un tema horrible en este momento el ser un operador de camión. Ellos salen todos los días para buscar su trabajo, para poder estar llevando dinero a su casa. Y la verdad es que es esa incertidumbre, tanto para los dueños de negocio de transporte como para los operadores, el no saber si en el momento en el que se van a parar a tomar los alimentos o ir al baño, a los 2 minutos ya van a tener personas ahí que les van a estar robando sus unidades o estarlos secuestrando para extorsionar a los dueños. Es un tema muy fuerte en el cual en el sector se ha detectado que se debe de profesionalizar. Mira, Ujú. nosotros de manera personal vemos que la parte de los cierres carreteros y esta presión que están ejerciendo por una desesperación de esta polémica y pues ahora sí que este tema de la inseguridad que se está viviendo, pues es un medio, pero no es el medio. El medio siempre ha sido el tema del diálogo, el tema del acercarse conforme a la ley, a las autoridades y ver esa parte. ¿Por qué? Porque quieras o no, al estar haciendo este tipo de cierres, se está dando un balazo en el pie. Porque si así ya estamos teniendo pérdidas en las empresas Claro. por robos, ahora por paros, al tener unidades paradas, al no poder, no solamente nos estamos afectando a nosotros mismos, sino también estamos afectando a toda la población. Al que no le puedan llegar, ellos puedan llegar a sus destinos, a que no puedan llegar esos productos de primera necesidad que tienen, que son tan importantes. Entonces, ese tema debe de ser con el diálogo, debe de ser con el acercamiento a las autoridades, con el tema de la prevención Ujú. también y la profesionalización del sector. Generalmente los robos, sí, se han dado muchos robos, pero también los robos han sido, ¿por qué? Por esa falta de profesionalización, por esa falta de protocolos en los cuales se debe de seguir protocolos, debemos de tener lugares donde sean paradores revisados, paradores seguros para que nuestros operadores
puedan pernoctar, puedan comer, puedan ir al baño y estén seguros. Ahora, evidentemente esto tiene muchas caras y ahorita hablaremos de esto, Gerardo, de cómo profesionalizarlos, pero me gustaría retomar esto que tiene que ver con la corrupción en las fiscalías. ¿Cómo dar ese paso, cómo brincarlo, Héctor Romero? Porque finalmente tienen temor de ir a denunciar, de acercarse a la autoridad y vemos cosas como que se aprobó una reforma judicial que por supuesto, no toca a las fiscalías. ¿Qué tendría que venir? ¿Una reforma para limpiar las fiscalías, para que realmente uno tenga la confianza, el operador tenga la confianza de ir a denunciar un robo sin que salga más desplumado de lo que ya lo dejaron los delincuentes? Toca un tema importante, Gerardo, que es la parte de profesionalización. No solamente la parte de profesionalización del transporte, sino también de las fiscalías. La falta de capacitación, la falta de conciencia, la falta de orientación, la falta de supervisión, la falta de seguimiento, la falta de estructuras en las fiscalías. Vaya, bueno, lo vemos en la parte de cómo se seleccionaron hoy actualmente a los jueces, ¿no? Desafortunadamente no es la mejor práctica como se realizó. Y no estoy haciendo una crítica totalmente política, sino una crítica totalmente como ciudadano y como empresario que somos. En ese momento necesitamos ser más rígidos en las fiscalías. Debemos tener mayor supervisión en las fiscalías. En lo personal, yo he recurrido directamente a la Fiscalía General de la República para poner una denuncia en contra de los fiscales o de la gente que está en las fiscalías operando, de Ministerios los públicos y fiscales que demás. están actualmente haciendo operativos y me han dado respuesta positiva. Pero son los mandos de altos, son los mandos de arriba. Hay que trabajar mucho con la gente de abajo. Hay que estar supervisándolos, hay que tener inspección, hay que tener supervisión con la gente de abajo, ¿no? Es terrible ir a denunciar un robo a una fiscalía, 24 horas, 48 horas, y para que te entreguen tu unidad, te llevas hasta 2 meses. Y el transportista aquí que está Gerardo lo puede verificar. Él va a denuncia un robo, recupera su unidad en el robo y para que se le entreguen 2, 3 meses y desafortunadamente viene la grúa, viene el derecho de piso de la pensión, que es donde se resguardó la unidad y viene con los peritajes y viene con el fiscal y viene la burocracia. Entonces hay que romper con toda esa parte. Necesitamos más apoyo en este caso de las fiscalías de los diferentes estados y la Fiscalía General de la República. Unidades que recuperan y que muchas veces, Héctor, vienen desvalijadas y no necesariamente porque los asaltantes, los ladrones lo hayan hecho, ¿eh? Nos ha tocado, ¿eh? Que se van directamente a corralones son corralones con grúas que ya están totalmente concesionadas y ahí inclusive el producto y la propia unidad se desvalija. Y En fin. aparte tienes que pagar dinero. Muchos transportistas, como tú lo comentas, el hombre camión, deja mejor perder su unidad, le sale más económico que ir a reclamarle. Ese es un punto muy, muy importante. Ahora, Gerardo, hablando de lo que decías de la profesionalización, no queremos revictimizar a los operadores de transporte porque evidentemente son las víctimas de los delincuentes, pero ya hablabas de sí profesionalizar. Yo no sé si se requieren más filtros. Yo sigo viendo que van gobiernos, vienen y demás, y a través de redes sociales siguen ofreciéndote el ABC de cómo tramitar tu licencia sin tanta burocracia, siguen existiendo los coyotes y demás. Y todo esto trae como consecuencia pues el nivel que manejan los operadores actualmente, sobre todo el hombre camión. Sí, claro. Mira, para este tema de profesionalización, la principal parte que tiene que ver son las empresas. Las empresas tienen que pedir tanto en el tema de selección de personal, aunque sabemos que existe una gran demanda ahorita de operadores y que no hay operadores, que es en esa parte en donde se está buscando establecer escuelas, profesionalización, para que vean que la carrera de un operador, pues realmente que es una carrera y es una profesión en donde no se gana mal. Se gana muy bien, ganan a veces hasta mejor que algunos profesionistas, pues no es una profesión también profesional y especializada en algunos sectores. La verdad es que sí, efectivamente, este es un tema de profesionalización, en donde se deben de tratar temas tanto de capacitaciones, tanto de también estilo de vida, temas de nutrición,
temas de manejo de adicciones también, porque ese es un tema también muy fuerte dentro del sector, en donde si las empresas les dicen, les dan las llaves a una persona porque tiene ya la licencia y se desentienden, pues vienen los robos, vienen los accidentes, vienen los excesos de velocidad, las volcaduras, los incidentes que acabamos de tener con esta pipa de gas que desgraciadamente pues, se llevó a muchas personas. En esa parte es donde las empresas tienen que jugar este papel en temas de profesionalizar. El sector requiere un acercamiento a las instituciones educativas y profesionales. ¿Para qué? Para que cumplan con estos estándares de trabajo. Bien, muchas gracias, Gerardo García. Héctor Romero, me gustaría retomar un poco, ponerle la forma, el nombre, la cara al modus operandi en que se siguen dando los asaltos, el robo a transporte en las carreteras. ¿Qué reportes tienen? ¿Qué es lo que predomina? ¿Los retenes falsos? ¿Los detienen en las casetas? ¿Cómo se da la mayoría de estos robos en las carreteras? Hay diferentes formas de operar de la delincuencia organizada. Una, que es la más común, es en las unidades paradas. Como lo comenta Gerardo, en los paraderos, en donde llegan las paraderos, ya se están metiendo a las pensiones, ¿eh? Es una nueva modalidad. Hay pensiones que supuestamente eran seguras para nosotros y hoy se meten el crimen organizado con tractores, desenganchan el tractor que lleva la mercancía y con los propios tractores de ellos mismos del crimen organizado se llevan la mercancía. Otra forma de operar son los retenes falsos. Son retenes falsos que también tenemos que ir educando a nuestros operadores y detectar un retén falso con las áreas de monitoreo, con las áreas preventivas que podemos tener en las empresas, el poder determinar qué es un retén bueno y qué es un retén falso. Posteriormente también se da mucho el antillame, lo que es el llame. Llamé a las unidades, perdemos completamente señal de ellas. En ese momento no tenemos no tenemos protocolos, no tenemos una forma de poder mandar un paro de motor para que la unidad se pare completamente y ya no siga su camino. El jammer, los retenes falsos, convoys que van ya con la delincuencia organizada, la parte en donde estamos teniendo un problema muy fuerte es principalmente en las pensiones actualmente, como yo lo comentaba. Hoy ya se están metiendo a las pensiones a robarse las unidades. Ya no solamente es en el tránsito, en los paraderos seguros, sino en las pensiones donde guardamos las unidades para poder entregar, hacemos base ahí, o bien cuando van a entregar ya directamente en los centros de distribución, llámese en San Martín Obispo, por decirte un ejemplo, en Tultitlán, lo que hablo del Estado de México, que es el área donde mayor número de robos Robos. hemos tenido, Ujú. Chalco, por ejemplo, ¿no? Llegas a Walmart, perdón por el nombre, Juan Rivas, me lo vas a disculpar, Chalco, Walmart de Chalco. Estás parado ahí en Walmart, haciendo fila para poder entrar. Llegan los asaltantes y se llevan se llevan la unidad conjuntamente con el operador. Ejemplo, nada más. Jammer, retenes falsos, paradas, pensiones, andando las unidades con convoys. O sea, es bien complicado, bien delicado. Son muchas formas de operar que actualmente está utilizando la delincuencia organizada. Este ejemplo de Chalco me llama la atención porque no es en una carretera recóndita donde no hay gente, donde difícilmente se encuentran con otro vehículo. Es aquí en la zona metropolitana y en ese sentido, Gerardo García, te pregunto, ya no tienen mucho que hacer, no tienen para dónde hacerse los operadores. ¿Cómo se autocuidan? ¿Cuáles son los tips que ellos tienen que implementar en la medida de lo posible que lo que nos puedas compartir? Claro, no queremos exhibirlos para que los malos sepan cómo se están autoprotegiendo los operadores. No, es muy sencillo y creo que es algo bien básico para todo este tema de transporte. La prevención, simplemente la prevención. ¿A qué me refiero con esto? Prevenir tu ruta, trazar bien tu ruta, tener paradas autorizadas. La mayoría de los casos de robo son por temas de fallas mecánicas, paradas no autorizadas, pararse en las famosas cachimbas por una negligencia del operador
en lugares que no están revisados ni autorizados por la misma transportista, el hecho de no llevar consigo los aditamentos de tecnología como lo son GPS, cámaras, paros de motor, etcétera, etcétera, todo lo que le pueda sumar al tema de seguridad, bienvenido. Sin embargo, este es el no contar con protocolos de seguridad, no contar con rutas trazadas previamente y pues obviamente no tener esa prevención de mantenimiento en tus unidades, que esa es la principal causa. Donde te agarren a ti en una parada que no sea autorizada, en una zona de riesgo que no la tengas mapeada, pues obviamente vas a tener ese tema. Y no tener protocolos de seguridad, el que tus operadores no sepan qué hacer en caso de una extorsión, en caso de una detención, en caso de un robo, eso también puede generar accidentes, puede generar que estén más propensos a esto. Es prevención, totalmente. Híjole, y a veces son cosas tan sencillas como eso, el detenerse en una cachimba le sale caro al operador y no por lo que le saquen ahí, sino porque se puede quedar sin unidad, sin mercancía y demás. En fin, Héctor Romero, ¿cuáles son las mercancías más robadas y sobre todo ahora que viene el fin de año? Sabemos que los delincuentes incluso están estudiando eso. ¿Qué mercancías van en la carretera? ¿Hacia dónde se van a entregar? ¿Qué es lo que más se dispara a finales de año en cuanto al robo y las preferencias de los delincuentes? Electrodomésticos, electrónicos, abarrotes, ropa, licor, cigarros. Ya es lo más robado ahorita, ¿eh? Eso es, En eso esta es lo... temporada, a partir de que viene el Buen Fin, hasta finales de año, es lo más robado, repito, electrónicos, electrodomésticos, abarrotes, licores, cigarros, y bueno, ya llegaron desafortunadamente hasta la canasta básica, ¿no? Que le está pegando muy fuerte a la cadena de suministro. Se Ahora, ha incrementado. Sí, Héctor, adelante. ¿cómo saben los delincuentes? A ver, ¿qué lleva cada tráiler y demás? Vemos tantas unidades que cajas blancas y demás. Ellos hacen todo un trabajo, no sé si de inteligencia, pero sí saben específicamente a quién pegarle. Así como comenta el ingeniero Gerardo, que nosotros hacemos inteligencia, prevención, que es un tema que es un vocabulario que debemos de aprender todos y en una práctica debemos de aprender en la parte de transporte, ellos hacen también contrainteligencia. Ellos saben perfectamente y tienen centros de distribución, tienen almacenes, tienen tractos, tienen vehículos, tienen armamento. Mientras sigue existiendo, Juan, el mercado negro, va a seguir existiendo robo. También es una cultura ciudadana que debemos de entender. Es más económico ir a comprar a un tianguis, a un mercado, un rastrillo que me cueste 10 pesos y que vaya a una tienda de conveniencia que me cueste 20 pesos, obviamente eso fomenta que ese mercado negro se siga creciendo y que eso mismo fomente también la parte del robo. Y no solamente pasa en mercancías, también pasa en hidrocarburos, ¿eh? También hay estaciones de servicio que desafortunadamente compran en el mercado negro. Y hay que decirlo, y hay que Claro. comentarlo. Es un asunto cultural, un asunto social. Gerardo, hemos visto, por ejemplo, aquí en la zona de Puebla, cómo los arropan las comunidades, los pueblos enteros. Correcto. A veces los delincuentes les pagan la fiesta patronal y a cambio pues reciben la complicidad de comunidades enteras en La Esperanza, en San Martín Texmelucan, en sitios así. Pues sí, es que Sí, correcto. desgraciadamente Adelante. esto es un tema cultural. Esto es un tema en donde se tiene que atacar no nada más confrontando, sino este es un tema también de formación, en donde implica mucho las instituciones en el tema de formalización. ¿Por qué? Porque estamos dados a la cultura en la que, ¿sabes qué? Pues apóyame, yo te apoyo a ti y las comunidades ahí están. ¿Por qué? Porque pues realmente están olvidadas las comunidades, no las apoyan. También ellos sienten el tema de inseguridad y llegan a tener ese sentimiento de seguridad pues con la misma delincuencia organizada, haciéndose parte de. Pero la solución es parte cultural, es formación. Esa es la parte que tenemos que atacar. Claro, y una información que prácticamente acaba de surgir, me gustaría compartirla, Héctor, no solamente son los transportistas quienes están exigiendo el tema de la seguridad, Estados Unidos está reclamando ya también por la seguridad en las carreteras, por los robos, las afectaciones, incluso dicen que podría traer esto al Tratado de Libre Comercio, ahora que viene la revisión, evidentemente porque van de por medio las mercancías, la industria y demás, Héctor.
Pues recordemos que gran porcentaje de las empresas que somos manufactureros, nosotros están en Estados Unidos. Y obviamente a ellos les está pegando directamente ya la cadena de suministro de forma económica. O sea, recordemos que gran parte de nuestras mercancías, tanto de importación como exportación, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Y por consiguiente, el 90% de la mercancía que se mueve en este país es a través de terrestre, un 60%, 65% a nivel de transporte de carga y un 35%, 25% a través de lo que es el ferrocarril. Y los dos han sido golpeados por la delincuencia. Y ese movimiento de mercancía de México a Estados Unidos, obviamente también está rompiendo la parte de la cadena de suministro en Estados Unidos. Por supuesto que hay quejas de ellos en el transporte porque no están llegando las mercancías o no están llegando ya. Ellos nos mandan productos para que aquí los terminemos y nosotros mandamos productos terminados para con ellos. Obviamente se rompe esa cadena de suministro. Totalmente. Híjole, pues como pueden ver, el tema da para mucho. Hay muchos ángulos, las causas, las posibles soluciones, en fin, me parece que hemos abordado las más importantes. Gerardo García Camarena, ¿con qué te quedas de lo que hemos abordado hoy y de lo que se tiene que implementar para finalmente encontrar una salida al robo a transporte en carreteras? Pues mira, yo realmente llego a estas dos conclusiones. La primera, hay que denunciar y hay que prevenir, ¿verdad? Si no tenemos esa cultura de denuncia y de prevención, no vamos a poder atacar este problema. Y otra de las cuales también invito yo mucho a las personas al diálogo y al acercamiento con las autoridades. Conocemos que existen extorsiones por parte de las autoridades, pero como cualquier empresa, existen miembros que no están alineados a la misma estrategia, pero hay quien sí. Hay quien sí está alineado y quien sí tiene y quiere hacer las cosas bien. Entonces hay que fomentar el diálogo. No caigamos en este tipo de presiones políticas porque lo único que estamos haciendo es darnos un balazo en el pie. Hay otras maneras de hacer las cosas. Ese es el mensaje que yo quiero dar este día. Bien, Gerardo, muchas gracias. Héctor Romero, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles podrían ser al día de hoy las posibles soluciones, incluso en este binomio entre la ciudadanía y la autoridad? Yo me quedé con tres factores importantes. Ya lo comentó uno Gerardo, es la parte de prevención, la cultura de prevención en todos los sentidos, la parte de profesionalización en cuanto a protocolos, manuales, procesos, y en cuestión de la parte del talento humano, de la parte social, la parte cultural, la parte educativa, que debemos trabajar fuertemente y creo que nos está faltando en los niveles de gobierno, de los tres niveles, nos está faltando eso. La parte de educación, la parte de seguridad, hemos recortado presupuestos, debemos darle más empuje a esta parte. Bien, Héctor, pues muchísimas gracias. En fin, ahora sí llegamos al final de este episodio que yo les decía, será viral porque tenemos todos los factores de este mapa criminal respecto al robo, al transporte de carga en las carreteras. Antes de irnos, una dinámica muy concreta. Gerardo García, va a estar difícil, pero en una palabra, Gerardo, ¿cómo definirías lo que estamos viviendo al día de hoy con el robo a transporte de carga en el país? Crítico. Crítico. Muchas gracias. Héctor Romero, en una palabra, ¿cómo definirías esta situación? Economía. ¿Economía? Ujú. Ok, bien, pues no hay duda, el transporte de carga está pasando por algo crítico que yo agregaría está golpeando a la economía y la forma en que lo está golpeando creo que es muy tangible y es por eso que la exigencia de que haya seguridad en la carretera, en las carreteras, está llegando desde diferentes frentes. Así que yo les agradezco a ambos. Ahora sí llegamos al final de esta plática. Muchas gracias. Gracias al doctor Héctor Manuel Romero Sánchez, especialista en temas de seguridad, ex consejero de la Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral AC. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Suerte. También agradezco al maestro Gerardo García Camarena, consejero de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, la AMPEPS. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan. Un gusto. Gracias, el gusto es mío. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a ustedes que llegaron hasta el final de este episodio que será viral. ¿Qué les parece el asunto del robo al transporte de carga en las carreteras? Está crítico, ¿eh? Ya escuchamos el modus operandi, cómo ejecutan estos robos, cómo se están metiendo incluso a las pensiones, que eran sitios donde los traileros estaban a salvo y sobre todo una vez que son víctimas de los robos, por supuesto que nadie quiere ir a denunciar, salen perdiendo a veces más con los ministerios públicos, con los peritos corruptos, en fin, por lo que nos explican los especialistas, las fiscalías son un verdadero nido, un caldo de cultivo de la corrupción, por supuesto que nadie quiere acercarse ahí. En fin, habrá de escuchar, tendríamos que analizar más acerca de las soluciones, ya escuchamos algunas muy básicas, pero quizás ustedes tengan algún comentario, alguna propuesta de cómo poner fin a esta inseguridad y la violencia que se vive en las carreteras y que al día de hoy tiene a los transportistas plantados en más de 20 puntos de las carreteras del país exigiendo que haya mayor seguridad. En fin, llegamos al final, les agradezco mucho, ojalá que puedan dejarnos un comentario, compartir, claro, este video para que llegue a más gente y sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda también será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.